Bueno, ya estamos acá en Octave y vamos a tratar entonces de implementar el esquema con lo que son las condiciones iniciales y también las condiciones de frontera. Aquí, a ver, nada más, vamos a checar algo. Bueno, esta diapositiva todavía la tengo que corregir, le acabo de encontrar otro error aquí. Bueno, no es como tal un error, sino que se me fue esta última línea de diapositiva y en realidad esta no es correcta, pero bueno, más adelante la vuelvo a corregir y la vuelvo a subir para que la tengan correcta. Perdón. Bueno, tenemos, nos genera aquí o nos da las condiciones de frontera. Aquí no voy a estar pasándome, digamos, entre lo que es el código y esta diapositiva. Pero bueno, sí voy a ir explicando el código casi paso a paso. Nada más aquí recordar que en la parte de las condiciones de frontera hay unas ciertas ubicaciones donde yo voy a tener, digamos, unos picos en B, en este parámetro B. Entonces imagínense que ustedes que tienen un... Bueno, ¿para qué les pido que se lo imaginen si lo podemos dibujar acá? A ver. Vamos a cambiar aquí. Bueno, imagínense que este es el... Digo, como tal, a lo mejor esta no es una representación exacta de lo que es mi dominio. Pero imagínense que este sea mi dominio entonces. Entonces para cada uno de los, yo voy a tener un valor de B. Entonces en ciertas ubicaciones, de acuerdo a lo que me dan las condiciones iniciales, a ver, vamos a checar. Para una variable como lo es B, van a estar en ciertos puntos. A ver, vamos a... Bueno, y se seguiría discretizando aquí lo que es Lo que yo voy a hacer es, para darle lectura a lo que son esas condiciones de frontera, voy a decir, pues en ciertos puntos va a haber una especie como de picos, ¿no? Entonces, bueno, este es un plano. Este es un plano y en cada punto entonces de este plano va a haber un valor para B. Entonces, pues a cada punto del plano se le va a asociar un valor en B. Entonces, imagínense que ese valor en B es la coordenada en Z. Entonces, esa B va a ser algo así como una función. Y de acuerdo a las condiciones de frontera que a mí me marca en las diapositivas, excepto en ciertos puntos. Entonces, es como si ustedes estuvieran en un valle y de repente vieran ciertos picos en lugares específicos. Entonces, eso lo vamos a implementar en Octave también. Y a ver, vamos a comenzar con el código. Tienen las diapositivas ahí. Digo, no les pido que se estén brincando entre estar viendo aquí su pantalla, por ejemplo, las diapositivas, porque voy a estar explicando aquí en el código casi cada cosa que vamos a ir haciendo. Entonces, bueno, aquí vamos a decirle que cierre todas las ventanas, si hay alguna abierta, limpiar las variables y limpiar la ventana de comandos. Y tenemos que establecer cuántos puntos van a haber para la discretización, tanto en X como en Y. Entonces, esos son los dos primeros, la división de mi dominio. En este caso, tengo voy a tener 20 por 20. Acá voy a definir un número de iteraciones, entonces voy a manejarlo de una manera diferente porque, si recuerdan, en una de las prácticas lo manejábamos de acuerdo a un cálculo del error. Aquí, bueno, me interesa checar a ver si ya en esas 1000 iteraciones se alcanzó la estabilidad. Puede ser que se haya alcanzado antes, puede ser que no se haya alcanzado todavía, pero bueno, lo voy a dejar así con ese valor de 1000 y vamos a ver cómo es la respuesta. Y tengo que calcular entonces también lo que es el delta X y delta Y en base a las características del dominio que me da ahí en las diapositivas. Entonces, si mal no recuerdo, la longitud del dominio es de 2 en X y la altura en Y sería de 1. Esa es la razón por la que estoy dividiendo el dominio de esta manera. Entonces, de X sería 2 entre nx menos 1 y de y sería 1 entre ny menos 1. Y a ver, vamos a guardar aquí. Y bueno, también ahorita le vamos a poner un comentario para que sepamos a qué ecuación pertenece. La vamos a guardar aquí en el escritorio.
como práctica 5 CFD. Pues bueno, vamos a ponerle un comentario. Bueno, aquí me había equivocado en un comando. Ahora también quiero que se fijen en algo interesante aquí, porque en las prácticas anteriores estuvimos manejando dominios cuadrados. Acá estamos manejando un dominio rectangular. Por lo tanto, aunque yo tenga el mismo número de divisiones en X y en Y, es obvio que, o bueno, resultaría más o menos obvio que en los pasos de delta X y delta Y, pues las variables que yo calcule, pues no van a tener los mismos valores. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto podríamos decir que es una malla irregular. Porque, bueno, finalmente los puntos están ubicados en líneas que son paralelas a lo largo y a lo ancho del dominio. Entonces, a ver, vamos a definir ahora para el dominio. Vamos a utilizar dos vectores, un vector para X y otro vector para Y. Y ahorita vamos a ver cómo los vamos a combinar para poder generar el dominio. De hecho, es algo similar a lo que hicimos por ahí en una de las prácticas. No recuerdo cuál práctica exactamente, pero es muy similar. Entonces, bueno, también la variable P la vamos a rellenar de ceros por ahora. Y sería con NX y NY. Entonces, P va a ser una matriz y va a tener la forma que tenga el dominio, es decir, si yo tengo 20 puntos en X y 10 en Y, pues esa forma va a tener también mi matriz. Pues aquí vamos a hacer algo parecido para B, entonces para no estar escribiendo más código, vamos a copiar aquí. Y vamos a generar esas condiciones que les comentaba para la variable B. Entonces aquí voy a usar este comando de sail para establecer o decir que se ponga ahí una condición para un punto en específico del dominio para esa variable B. Entonces ese sail lo que va a hacer, si mal no recuerdo, era se va a hacer la división de la variable nx entre 4 y lo que va a hacer es regresarla al entero anterior. Entonces, bueno, es así como yo me acuerdo, pero de todos modos podemos confirmarlo en un momento cuando hagamos esa corrida. Entonces aquí B, como yo la definí inicialmente, es una variable que está rellena de ceros, es una matriz. Entonces, en un punto específico de esa matriz o un elemento de esa matriz va a tener un valor de 100, es lo que estoy diciendo aquí. Y luego acá voy a hacer algo muy similar, de hecho voy a copiar esta línea. Y voy a decir que 3 por nx y 3 por ny. Y aquí serían igual a menos 100. Entonces, vuelvan a imaginarse que están en ese plano. Hay un punto donde tienen un pico hacia arriba en esa variable b, pero hay otro punto donde tienen una hendidura de menos 100. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se comporta esta parte, digamos, y vamos a... Recuerden que tenemos que generar lo que es la malla, entonces vamos a ponerlo aquí como mesh grid y,x. Y bueno, hasta aquí solamente he hecho inicialización, definí la parte de lo que es mi dominio y he puesto lo que son las condiciones de frontera. Entonces, bueno, voy a pausar la grabación y vamos a continuar acá haciendo la codificación. A ver, ¿hasta dónde habíamos corrido? A ver, vamos a correr esta parte nada más.
Bueno, recuerden que aquí ese comando de mesh grid me va a generar lo que son dos matrices. Una matriz es para el valor de la coordenada en X y la otra matriz es para el valor de la coordenada en Y. Entonces, bueno, eso al final de cuentas a mí me va a servir para, perdón, para graficar lo que es la solución de mi problema con este esquema. Y lo que podemos hacer es checar también cómo está inicialmente el dominio. Entonces vamos a poner una figura aquí. Y vamos a usar la función control F, que es la misma que hemos usado siempre. Y le vamos a poner X, Y, P, 12 niveles. Y vamos a ponerle la barra de color. Y ya está. Vamos a salvar. Y vamos a correr. Bueno, aquí no se va, quizá no se va a alcanzar a ver porque pues es un solo punto y en realidad aquí esperaría a lo mejor ver esta función, esperaría ver digamos diferencias entre el punto y los demás vecinos y es por eso por lo que no se alcanza a apreciar acá, pero se va a alcanzar a apreciar ya después de que llevemos un cierto número de iteraciones. Entonces vamos a meternos ahora a generar la parte del código que es específicamente para esas iteraciones. Y bueno, aquí ya generé el ciclo for con su respectivo end for. Vamos a decir que Pn va a ser igual a P. Y vamos a generar aquí otro ciclo for desde i igual hasta 2nx menos 1. Y vamos a generar otro ciclo for anidado para y, que sería j, que iría desde 2 hasta ny menos 1. Y dentro de ese ciclo vamos a hacer el cálculo de P, entonces sería P y J. Esto, bueno, ya no me voy a regresar ahí a la parte de estar checando el esquema numérico, pero sería de esta manera, a ver, sería Pn de I más 1, J, más Pn de I menos 1, J, por dy al cuadrado, más, y vamos a ponerle aquí 3 puntos suspensivos para continuar en lo que es la siguiente línea. Luego sería Pn de i, j más 1 más Pn de i, j menos 1 por dx al cuadrado más 3 puntos suspensivos. Bueno, en realidad aquí sería menos. Lo pueden checar ahí ustedes después en las diapositivas. Sería b y j por dx al cuadrado por dy al... Bueno, vamos a separar esto un poquito. Bueno, aquí falta un paréntesis. A ver, vamos a ver si aquí también faltó. Sí, aquí también faltó un paréntesis. Entonces, este paréntesis cierra esta parte de esta diferencia central. Bueno, más bien de esta suma. En realidad aquí ya está despejado lo que es este P. Y a ver, vamos a checar. ¿Este paréntesis está correcto? Sí.
Y aquí, bueno, nada más resta hacer la división entre de x al cuadrado más de y al cuadrado. Punto y coma. Y bueno, esto iría todavía entre 2. El efecto que va a tener el hecho de que yo le agregue esa división entre 2 es que es como si en realidad se estuviera, este denominador que está aquí se estuviera multiplicando por el 2. Pero bueno, se puede escribir de una manera diferente. También lo podríamos escribir aquí, por ejemplo. Y el resultado debería ser exactamente el mismo. Entonces aquí, bueno, ya terminamos de escribir la parte del cálculo para P. Lo siguiente que podríamos hacer es, más bien lo siguiente que vamos a hacer es inspeccionar cómo se está comportando la variable P en este dominio cada cierto número de iteraciones. Pero antes de hacer eso, no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. No, profe. No, profe. Bueno, chequemos que todo esté, o que todo sea consistente aquí en este código. A ver, vamos a... Falta todavía agregar esa parte en la que vamos a estar imprimiendo, bueno, no imprimiendo, sino graficando lo que es el valor de esta variable P. Pero vamos a checar primero que no nos genera ningún error o que no haya alguna cosa rara aquí. Entonces vamos a correrlo. Y bueno, genera lo que es la gráfica, se supone, para la condición inicial de lo que es el dominio. Y vamos a ver si sigue corriendo sin problemas el resto del algoritmo. Bueno, aquí hubiera sido también bueno, por ejemplo, ponerle una especie de testigo para ver en qué número de iteración vamos. Entonces, a ver, voy a cancelarlo, espero que me deje. Y vamos a imprimir la variable para las iteraciones, porque aquí le pusimos 1000. Entonces vamos a correr de nuevo aquí y vamos a ver cómo responde.
Bueno, ya se acabaron de hacer las iteraciones aquí, parece que no hubo ningún problema. Es más o menos obvio que por la característica del dominio, pues va a tardar en hacer los cálculos. Ni siquiera sé si esas 1000 iteraciones ya se haya alcanzado, digamos, la cierta estabilidad o si se alcanzó antes, tampoco lo sé. Eso lo puede inspeccionar haciendo o generando la gráfica. Pareciera que no hay ningún error acá, pero a ver, lo que podemos hacer para ver cómo quedó el dominio es que podemos generar una figura y pedirle que imprima. Entonces vamos a hacerlo ahí. Vamos a ver. Contour F, X, Y, P, 12, color bar. Pues vamos a correr la selección aquí. Bueno, acá ya me generó lo que es la gráfica del dominio y esto es después de 1000 iteraciones. Entonces aquí les repito, no sé si ya se había alcanzado la estabilidad antes de las 1000 iteraciones, no lo sé. No sé si esto, bueno, si lo hubiera dejado con más iteraciones se hubiera seguido cambiando. Pero bueno, es interesante ver cómo se genera esa respuesta. Entonces, el, aquí, bueno, se pueden ver en donde estaban, o bueno, por una intuición, yo podría decir a lo mejor que aquí en los puntos centrales, donde está, por ejemplo, más amarillo en la parte de la derecha, pues que en esa zona estaba uno de los picos que les comentaba, y en la otra zona en la que está de color morado, pues estaba el otro pico que era negativo. Entonces ahora sí vamos a checar cómo sería esa evolución de esa variable P en el dominio con respecto al tiempo. Entonces vamos a cerrar esta gráfica y vamos ahora a ver. Bueno, vamos a copiar este código y vamos a comentar este de aquí. A ver, vamos a pegarlo acá. Pero quiere inspeccionar cada cierto número de iteraciones, entonces, bueno, incluso tal vez vaya algo lento. Dependiendo de cómo veamos que va, quizá le podemos reducir también el número de iteraciones si es que ya no se aprecia cierto cambio, digamos, después de hacer la corrida. Y aquí, bueno, le vamos a dejar también una pausa de 0.1 entre gráfica y gráfica. Y bueno, vamos a cerrar este if entonces. And if. Y vamos a guardar acá. Y vamos a correr. Se supone que todo está correcto. Bueno, acá falta todavía agregarle un paréntesis aquí a este argumento. Porque vamos a usar la función rem. Entonces la función rem es remanente. Y quiere decir esta función que cada vez que se divida i y t entre 20 y la división sea igual a 0, se va a ejecutar todo este código que está aquí. Entonces, bueno, vamos a guardar y vamos a correr el programa. Y vamos a ir observando la evolución del dominio.
Bueno, aquí vamos a dejarle menos iteraciones en cada, para imprimir, para que se vea más claramente la evolución de lo que es esa variable en el dominio. Entonces, bueno, aquí en lugar de que sean 20 lo dejé en 5. Vamos a ver también si fue un poco exagerado, a lo mejor ponerle 1000 iteraciones antes de que se alcance a lo mejor ya se alcanza la estabilidad mucho antes de las 1000, pero bueno, vamos a checarlo. Bueno, aquí podría yo dejar que siguiera corriendo. Y bueno, también sería interesante que se explorara, por ejemplo, qué pasaría si yo le dejo ahora una rejilla en la que genere yo que delta X y delta Y sean exactamente iguales. Ese, bueno, sería un punto interesante que nos podríamos preguntar, porque este dominio en realidad, aquí lo está poniendo como cuadrado, pero en realidad ya les expliqué anteriormente que no es un dominio cuadrado, porque tenemos un ancho de 2 y una altura de 1. Entonces, la gráfica, si la dejo así con esta escala, pues es un poco engañosa por esa razón. Entonces, si se fijan aquí, pues ya no hay como que muchos más, o no va a haber mucho más cambio aquí. Pero bueno, ustedes o yo puedo tener una intuición de que a lo mejor ustedes tienen una mejor máquina con un mejor procesador y yo no se los voy a pedir como tal que lo reporten, pero sí les pido o les sugiero que si tienen una máquina más potente se metan a cambiarle, por ejemplo, lo que es el NX y el NY y vean cuál es el comportamiento, después de cuántas iteraciones se alcanza la estabilidad, cómo se ve ya en la gráfica. Entonces, el hecho, bueno, de tener un mejor procesador les va a dar la posibilidad de explorar todas esas, digamos, variables y que vean cómo se comporta que vean cómo se comporta la variable dominio cuando si por ejemplo le aumentan a 100 el número de pasos en X o a 100 el número de pasos en Y, o qué pasa si, a ver, le incremento el número de pasos, pero también me aseguro que, digamos, la delta X sea igual a delta Y, cómo se comporta mi dominio. Y todo eso les comento, pues sería interesante explorarlo. Entonces, aquí, bueno, creo que ya no tiene mucho caso seguir en las más iteraciones. No me voy a poner a analizar cuándo se alcanza aquí la estabilidad, pero sí le vamos a reducir el número de iteraciones. A ver, vamos a reducírsela a 200. Y vamos a quitarle este if. Bueno, no se lo vamos a quitar, se lo vamos a dejar como un comentario, para que después ustedes, si quieren meterse a probar también por su cuenta, lo puedan hacer. Y bueno, ya reducimos mucho el número de las iteraciones. Lo reducimos, digamos, a un quinto de las iteraciones. Se pudo también programar de otra manera diferente, en el que yo hubiera puesto un criterio de error. También eso es perfectamente válido. Y fijarme después de cuántas iteraciones se alcanza la estabilidad para esta ecuación de Poisson. Y bueno, vamos a volver a correr aquí. Y bueno, espero que no le cueste trabajo a mi máquina, que yo le esté exigiendo que esté refrescando la parte de la gráfica cada que corra una iteración. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se comporta. Entonces, bueno, aquí
pues va a ir muy lento porque, como les comento, pues mi máquina no tiene una capacidad muy grande en cuanto al cómputo, pero ustedes pueden ver cosas, seguramente van a poder ver cosas más interesantes en computadoras cuando jueguen con esos parámetros que les comento. Y bueno, van a poder ver una animación más rápida quizá que la que yo estoy teniendo aquí. Entonces, bueno, esto ya les da una idea de cómo se comporta lo que es este dominio, con estas condiciones en específico de los puntos en la rejilla, tanto en X como en Y. Entonces, aquí, bueno, voy a cancelar estas iteraciones. Y bueno, ¿qué más? Podría meter también, por ejemplo, alguna otra condición. No sé, a ver. Aquí se podría modificar esa condición en B y ver cómo esa condición en B me va a alterar el cálculo cuando yo calcule P. Entonces, a ver, no sé. Vamos a imaginarnos que... A ver, tal vez se me ocurre meterlo en algún punto central, no sé. Son cosas que, digo, ya uno se puede meter aquí a jugar y ver cómo se va a comportar esa variable en el dominio. Cambiar también, por ejemplo, el tamaño del dominio y ver cómo se comporta. Entonces, aquí lo que hice, bueno, fue decir, ¿sabes qué? En el punto central del dominio, quiero que la variable b valga 50 y a partir de eso, calcúlame los valores para la variable p a través de cada iteración. Entonces vamos a salvar y vamos a correr. No vamos a alterar cada cuando se hace la gráfica. Entonces eso quiero ver a ver cómo se comporta. Entonces, bueno, también, de hecho, van a ir apreciando que en la parte de la derecha se va a ir refrescando la barra de colores dependiendo de los valores que yo tenga en el dominio. Entonces, bueno, si se fijan, por ejemplo, ahí donde agregué en la parte central, fíjense que tiene una tonalidad. Sí, es cierto que tiende más, digamos, hacia el morado, pero tiene una tonalidad menos intensa que la parte central de este pico. Bueno, si se le puede llamar de esa manera, porque si mal no recuerdo, en esa parte establecimos que B era negativo. Y de hecho tenemos, si se fijan, tenemos valores negativos acá, en lo que es la barra de colores. Entonces tenemos el 0 aquí un poco arriba de la parte central de la barra. Y inferior tenemos menos 0.2 y en la parte superior, bueno, 0.1 y así se va a ir modificando de acuerdo a cómo vaya cambiando los valores. Aquí a cada valor, recuerden que se le asocia una cierta intensidad debe ser los únicos colores que me permita usar. Seguramente también aquí en este comando color bar debe haber alguna opción para modificarlos, porque por ejemplo, si en ANSYS, por ejemplo, en elemento finito, para las partes con mayor deformación a lo mejor las ponía de color rojo y las partes con menor deformación las ponía de color azul, o las partes con mayor esfuerzo de color rojo y las que tienen menor deformación con color azul. Pero bueno, son diferentes tipos digamos, de escalas de colores. Hay rainbow, hay de otro tipo, pero bueno, ya ahí sería como que al gusto de cada quien para la visualización del problema. Entonces, bueno, yo creo que esto es todo por esta práctica. Les comento, no se los voy a pedir como tal, pero sí les invito a que jueguen aquí con con estos parámetros que tenemos por acá. A que también alteren, por ejemplo, el tamaño del dominio. Si tienen, estoy seguro que más de uno de ustedes tiene una computadora pues con más potencia de procesamiento. Entonces, yo estoy un poco limitado, pero ustedes si tienen esa capacidad de cómputo, pues adelante. Totalmente les invito a que empiecen a explorar aquí qué pasa si le muevo en ciertos lugares, o que también agreguen otras condiciones para ver algunos otros picos, que le agreguen por ahí también otro pico negativo en algún otro lugar y ver cómo se comporta después de todavía más iteraciones. Entonces todo eso es interesante, o subirle también el valor aquí, que no sea 100, que a lo mejor sea 1000, en fin, son todas las cosas que se me ocurren con las que podríamos estar jugando, pero bueno, esta es yo creo que esto sería todo en esta práctica. No sé si alguno de ustedes ya para finalizar tenga alguna duda o alguna pregunta.
Ah, ok. Mira, ahí si lo que puedes hacer para parar las iteraciones es aquí en Octave, zona de comandos, entonces arrastras tu cursor hasta la ventana de comandos y le das clic y luego oprimes Control C. Por si se está Sí, tardando mucho en tu ¿cómo le máquina, hizo de esa para manera tú parar podrías parar las las iteraciones? iteraciones. Y lo que va a hacer es que no importa en qué iteración vaya, va a botar el proceso que está ejecutando y te va a regresar a un estado aquí donde le puedes introducir cualquier comando, pero es con Control C. Sí, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda o alguna otra pregunta? Ok, perfecto, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, ok, muy bien, Augusto. Pues entonces vamos a dejarle por esta sesión hasta acá. No, profe, de momento no. Igual, bueno, ya saben que No, esta profe. sesión pues se grabó y se va a subir el video en caso en el que tengan, pues, de que tengan No, de alguna mi duda. parte no, profe. Creo que fue relativamente sencilla. Y bueno, comento esto porque vimos por ahí también las ecuaciones ya de Navier-Stokes. Vimos por ahí todo el código que implica pues resolver este problema de Navier-Stokes. Era un caso específico, no recuerdo exactamente el nombre, era un caso 2D. Pero bueno, este caso es mucho más sencillo que ese que vamos a ver posteriormente. Bueno, de hecho también vamos a hacer una práctica como tal. No va a quedar nada más ahí el código. Sí vamos a meternos a explorar, a ver qué cosas interesantes podemos ver ahí. Entonces, bueno, como no hubo dudas o preguntas, pues entonces le vamos a dejar hasta aquí. Y nos veríamos de nuevo el día jueves. Que tengan buena tarde. Hasta luego.